Aupa equipo, estamos un día más en el canal de Batman Science. Lo prometido es deuda. Os dije que os iba a ir enseñando qué es lo que realizaba, cuáles eran mis entrenamientos de aquí a la competición de 2021 de culturismo natural. Ahora acabo de realizar 6 semanas de un pequeño bloque de fuerza. En este vídeo os voy a explicar absolutamente todo y veréis cómo estoy mejorando. Así que no te pierdas este vídeo porque tiene mucha chicha. Para quien sea nuevo en el canal o no haya visto vídeos anteriores, os voy a dejar por aquí arriba el vídeo que subí donde hablaba de la importancia de los bloques de fuerza para las ganancias de masa muscular. En el vídeo anterior comentaba cada cuánto tiempo podría ser interesante, cómo podría ser interesante enfocarlo, con las razones positivas y todas estas cosas, ¿no? Bueno, ya que todo esto lo sabéis, porque ya habéis visto el vídeo, ahora me voy a adentrar en el primer mini bloque de 6 semanas. Como os comenté, iba a realizar 12 semanas de fuerza para luego volver a pasar y estar mucho tiempo en trabajo específico de hipertrofia. Para estas 12 semanas de fuerza conté con Rubén y Víctor del equipo RV, que desde mi punto de vista son dos de los mejores entrenadores de fuerza a nivel nacional. Y bueno, esto me podría mantener motivado y al final es una tarea que a mí nunca me ha terminado de gustar al 100% y ahora estoy más motivado que nunca. Entonces, la primera parte de este vídeo os voy a enseñar yo cuál es la estructura de entrenamiento que hemos seguido en estas 6 semanas. De hecho, la podéis ver a continuación. Son 5 días de entrenamiento fijos, microciclos de 5 días de entrenamiento durante una semana y la siguiente semana se vuelve a los 5 días y así de forma consecutiva hasta completar las 6 semanas. De estos 5 días de entrenamiento, como veis, el día 1 es un día de pierna, donde se hace una variante de peso muerto como ejercicio principal, luego una variante de sentadilla. El día 2 es un día de empujes, donde se hace una variante de press banca inclinado, con, en este caso, un ejercicio un poco más específico de tríceps, que es el calf press. El día 3 se hace otra vez pierna, variante de sentadilla como ejercicio principal y variante de peso muerto como ejercicio secundario. El día 4 es empujes otra vez, donde hago variante de press banca inclinado y una variante de press de hombros o press militar. Y el día 5, que es el último día, es un día específico para el trabajo de tracciones. Vale. Como veis, hay 2 días donde se trabaja la pierna y en esos 2 días se trabajan las variantes de sentadilla y peso muerto. Os estaríamos hablando de una frecuencia 2 de estos movimientos, luego una frecuencia 2 de variantes de press banca inclinado, porque el objetivo es mejorar el press banca inclinado, y el último día es un día específico de trabajo de espalda. Aquí diréis, entonces en eco trabajas empujes frecuencia 2, piernas frecuencia 2, pero las tracciones solo haces una frecuencia 1, entonces el estímulo que haces en la espalda es menor, ¿no? Bueno, como veis, hago 2 variantes de peso muerto en los días de pierna, donde aquí claramente se trabaja la musculatura de la espalda. Lo que quiere decir que con un solo día de tracciones, en este caso es más que suficiente. Y además, si veis los ejercicios que se realizan el día de tracciones, que es el del día 5, veréis cómo son ejercicios que los realizo con estabilidad. Remo en punta con el pecho apoyado, tracciones verticales, remo ascendente, máquina hammer, o sea, no realizo remos libres donde tenga que estabilizar y todo esto, básicamente porque con el trabajo del peso muerto ya le doy muchísima caña a la musculatura estabilizadora, a los erectores espinales y se llevan muchísimo estímulo y podría llegar a interferir incluso si sigo realizando ejercicios donde se les dé bastante caña. Porque aquí, como sabéis, tenemos que controlar todos los componentes de fatiga, el estímulo que estoy metiendo y la recuperación que se necesita. Entonces, se hace duro, sobre todo cuando metes 2 ejercicios principales de pierna, como puede ser peso muerto y sentadilla en la misma sesión, pero aquí hemos venido a jugar. Ahora os preguntaréis, vale, nos has enseñado un poco la estructura de entrenamiento, hemos visto ahí un montón de ejercicios, pero ¿por qué has realizado peso muerto con déficit, peso muerto con agarre snatch, sentadilla con tempo, sentadilla con un stance abierto, con una apertura de piernas en sumo y con pausa? ¿Por qué has realizado todo esto? Bueno, os he traído a Rubén y a Víctor al canal para que ellos expliquen la decisión de realizar estos ejercicios principales con el objetivo de mejorar en el press banca inclinado con barra, peso muerto convencional y sentadilla barra alta. Así que os dejo con ellos y vemos esta explicación. Vale, chicos, entonces, ¿por qué dentro de la estructura de entrenamiento se ve que las primeras 6 semanas del bloque
estuve realizando variantes de los ejercicios principales, como puede ser el peso muerto con déficit, después el peso muerto con agarre snatch, la sentadilla tempo, sentadilla sumo con pausa y las diferentes variantes del press banca. ¿Por qué se eligieron estas variantes o decidisteis que estas variantes me iban a ir mejor a mí? Bueno, esta es una pregunta muy buena y es que, bueno, al principio cuando dijimos el tiempo que íbamos a estar trabajando, que iba a ser aproximadamente en total unas 12 semanas, y ya incluso cuando dijimos vamos a hacer esta propuesta, lo primero que pensé es dividir en dos bloques de entrenamiento, ¿no? De cara a que pudiésemos hacer dos pequeños picos, ya que iba a ser un programa de fuerza y que teníamos que intentar hacerlo lo más rápido posible y lo más condensado posible, pero aunque fuesen dos pequeños picos, no nos gustaba o no nos gusta normalmente saturar mucho con el movimiento básico, de igual cual fuese o el final del objetivo, y nos gusta mucho trabajar en potenciar los puntos débiles y esos puntos fuertes con diferentes variantes. Además de esto, cuando hablé contigo, Neko, que me comentaste que algunas variantes no las habías hecho nunca o nunca habías trabajado con algunas en concreto, pues, coño, más importancia aún para que tuviese más experiencia con esos ejercicios y poder sacarte de esa zona de confort. Igual que íbamos a sacarlo con el trabajo de fuerza, pues con variantes y encima con trabajo de fuerza se potenciaba el doble, ¿no? Pero sobre todo luego a la hora de la selección de esos ejercicios, de esas variantes, el press de banca era algo más sencillo, porque sí tenía más experiencia, ¿no? En todos los ángulos distintos tipos de agarre, más pausa, sin pausa, pero por ejemplo con el tema del peso muerto y la sentadilla, pues sí lo veíamos muy claro. Tú estabas muy acostumbrado a trabajar, por ejemplo, el peso muerto con rumano, ¿no? El rumano sabemos que, aunque le intentemos dar el máximo rango de movimiento posible, hay una zona crítica abajo en el punto de inicio, en el despegue, en el que no se suele trabajar en concreto y que somos más débiles cuando estamos muy acostumbrados a trabajar ese peso muerto rumano. Entonces, teníamos que buscar que potenciásemos el punto de salida. ¿Con qué ejercicio? Pues muy sencillo, con un peso muerto en déficit y con un peso muerto con agarre snatch, que encima nos iba a dar una mejora de la capacidad de trabajo porque son ejercicios que nos van a dar más rango de movimiento. Entonces van a crear la base para después, cuando fuésemos a hacer el básico de competición, por así decirlo, como lo llamamos nosotros, en el que íbamos a hacer el test, pues hubiese mejorado nuestra capacidad de trabajo. Eso respecto al peso muerto, era muy intuitivo, por así decirlo. Y luego, respecto a la sentadilla, pues una sentadilla con tempo para simplemente trabajar con una variante que fuese específica, ¿vale? Pero que pudiésemos reducir la carga o el tonelaje total. Y la otra, una sentadilla con los pies más abiertos, sentadilla sumo, ¿vale? Pero con pausa. ¿Por qué el sumo? Primero, para fortalecer las caderas. Tanto tu sentadilla como tu peso muerto, ambos es con un stand muy cerradito, que tira entonces de espalda, tira de piernas, pero no fortalece a nivel de cadera, a nivel de glúteo, a nivel de isquio, en esas posiciones de abducción o con un stand más cerrado. Básicamente, modificar el ángulo. Si a eso le añado la pausa, pues salir desde abajo lo dificultaba aún más. De hecho, era el día que más te costaba normalmente marcar la pausa y salir desde ahí con esa posición tan incómoda, ¿no? Eso es. Entonces, básicamente era fortalecer esos ángulos tuyos. Entonces, creo que con el tren inferior era muy, muy intuitivo ahí. De Sobre hecho, todo, sí. sí. Perdona, Víctor, dale. Y luego... Sí, lo que quería comentar que en el caso de que hubiésemos decidido hacer 12 semanas del tirón con los movimientos de competición a saco, ese punto, por ejemplo, el despegue en el peso muerto o la zona de inicio en la sentadilla, igualmente nos habría limitado muchísimo y habría sido un sticking point tan claro que te habría dejado muchos kilos en la reserva y luego hubiésemos tenido que hacer otra preparación o más adelante teniendo claro ese sticking point. Entonces, realmente lo que hicimos fue prevenirlo, sabiendo que iba a aparecer ahí por la experiencia que tenía y atacarlo antes de tener esa información con el RM. Por eso dividimos la preparación en dos bloques más cortos. Eso es, en dos pequeños bloques de 6 semanas, como se ha comentado antes. De hecho, aquí quería comentar un poco también mis impresiones, y es que al final de estas 6 semanas, el peso que he estado moviendo en estas variantes, que son mis puntos débiles, ¿no? Que hemos tocado, los puntos donde más iba a fallar, he conseguido mover más carga o he hecho récord en todos los movimientos respecto a los movimientos principales. O sea, que he movido casi más kilos o sin el casi más kilos que en lo que tenía antes en los movimientos principales. Lo que Claro. quiere decir que luego también cuando pasemos, ¿no?, a los movimientos principales
como decía Víctor, nos hemos adelantado a ese problema que podría haber, que sería el hecho de que se acuse tanto ese punto de estancamiento y que no me deje seguir mejorando, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Exacto. De hecho, al principio tu RM era bastante más baja en porcentaje de lo que te proyectaba lo que tú tenías, y luego rápidamente eso fue evolucionando. Al final, como dice la frase, ¿no? Pasar de que tus puntos débiles sean tus puntos fuertes, pues es un poco la idea que teníamos en mente. Sí, al final también lo que he estado viendo es que la adaptación ha sido increíble, o sea que semana tras semana se veía una mejora brutal, incluso habiendo semanas más flojas, que por diferentes motivos no conseguí dar el 100% y que estaba ahí grindando en algunos movimientos, la siguiente semana era incluso mejor, a pesar de esta fatiga que se podía haber generado. Sí, eso sobre todo en la última, bueno, en la penúltima semana se lo dije yo a Rubén. Estuvimos ahí dudando, oye, ¿la apretamos una semana más después del grindeo de la anterior? Y digo, seguro que sí, por la línea que lleva. Si realmente me dice, llevamos 12 semanas y ya está saturadísimo, hubiesen palmado en la última, pero por la proyección que llevaba y una preparación tan corta y con el potencial que tenía en esas 6 semanas, hemos podido apretar esa última y con más kilos todavía. Y respecto a las variantes del tren superior del press banca, el objetivo principal era mejorar en el press banca con ligera inclinación, entre unos 30 a 40 grados, y se hicieron variantes donde se tocaron agarres normales, ¿no? Con otra variación de agarre más estrecho y ligera inclinación, y luego el agarre normal con mayor inclinación. ¿Por qué hemos tocado estos puntos? Al final también cuando en esa valoración inicial y en ese test inicial vimos que, bueno, al final, eso ya lo sabíamos simplemente con conocerte, que eras muy fuerte de, digamos, empuje vertical y no tanto en ese empuje más horizontal, simplemente por especificidad, por supuesto, y por el trabajo y por lo que te gusta el trabajo de hombros, ¿no? Entonces eso lo teníamos muy claro. Entonces lo que tuvimos que hacer es seguir trabajando tu punto fuerte, porque al final hay una frase que se dice que es tú vas a modificar y a intentar mejorar tus puntos débiles, pero no nos olvidemos que compites con tus puntos fuertes. Entonces, seguimos dándole caña a ese premilitar, pero con una variante que puede ser desde pines para focalizar que no pudieses tener ningún tipo de ayuda y fuese pura fuerza concéntrica. Y respecto a las variantes del trabajo con press inclinado, pues muy sencillo. Una con más amplitud de movimiento y otra con menos amplitud de movimiento. La variante con más amplitud, que sería un press con agarre cerrado sin pausa, con una inclinación menor, y luego la otra variante, una variante con el agarre más abierto, ¿vale? Con más inclinación y con pausa. Digamos que con la idea de que en conjunto pudiésemos abordar ambos, digamos, todo el espectro de ángulos que podíamos tener, ¿no? No tenías una debilidad tan clara como podía ser de cara en el peso muerto o la sentadilla, con lo cual, como decía, tenía que seguir potenciando ese punto fuerte de los hombros y trabajar todo el espectro de tanto agarre como angulación, pausa o sin pausa. Entonces, esto nos estaba dando la base para ahora hacerlo muchísimo más específico. Entonces, nos podemos comparar como en el tren inferior había un punto fuerte y punto débil claro, en el tren superior no tanto, con lo cual, al no tener algo tan claro, había que esperar que saliese a la luz, pero antes tú tienes que intentar cogerlo todo. Entonces, esa fue un poco la idea de por qué seleccionamos esas variantes para el tren superior. Sobre todo también que en el caso del tren inferior buscamos dos variantes que involucrasen la máxima cantidad de músculos posible a la hora de ejecutar el movimiento, como el peso muerto déficit, la sentadilla con un stand más abierto, que al final lo que buscamos es un reclutamiento máximo, que cuantas más músculos ayuden, pues mejor. En el caso del press de banca siempre viene bien intentar tocar desde todos los lados posibles, unos ángulos o tempos o agarres que incidan más en hombro y otros más que incidan en tríceps, por ejemplo, o en bloqueo y en fase inicial del levantamiento. Entonces hay que intentar rodearlo de forma completa porque ya de por sí el press de banca, si busca un rango de movimiento máximo, van a involucrarse todos los músculos, aunque la inclinación vaya variando. No es como la sentadilla o el peso muerto, que sí puedes aislarlo más cerrando o abriendo el stand o jugando con el rango de movimiento. Entonces, en el caso del press de banca vamos a tocarlo todo posible para que no haya nada que luego a la hora de la máxima especificidad nos limite, sino que todo se haya llevado un trabajo máximo.
Perfecto, y de hecho al final el patrón que estuve viendo yo era que en el press banca con agarre estrecho iba con cargas un poco superiores al otro press banca con mayor inclinación, pero según se iba acercando las últimas semanas, prácticamente tanto en una variante como en la otra pude mover un peso bastante similar. Entonces, el progreso fue como muy... Lo iba alcanzando en el press banca con agarre estrecho y el otro press banca lo iba pillando, alcanzando pies. Y así al final hasta Exacto. que fue un progreso de la leche, tocando todo al final con unas cargas similares. Sí, Claro, en un powerlifter normal de competición que busca un press de banca plano, siempre lo que se suele hacer los test normales son un pelín de inclinación para ver cómo esos hombros pueden estar limitando y otra variante cambiando el agarre, pues cerrando un poco el agarre para ver esos tríceps. En tu caso, que no buscábamos ese press de banca plano, sino ya con algo de inclinación, pues lo que hacíamos era subir la inclinación o bajar la inclinación y jugar con el agarre, pero lo mismo, intentad que no haya una limitación muy clara en una pequeña variación de ese movimiento principal. al final aplicando todos los conceptos de la parte de fuerza del power para mejorar ese 1RM, llevándolo a tu contexto, que era siempre tiene que haber inclinación, pues vamos a jugar con esa inclinación y ya le metemos los tips de diferentes tipos de agarre o con pausa o sin pausa. Eso es, al final es importante que la gente tenga claro que los conceptos básicos del propio entrenamiento son los mismos para todas las disciplinas, o sea, como si te viene uno que quiere mejorar en fondos en paralelas o en un press militar, ¿no? Tendrás tus variantes, tendrás que ver cuáles son las fortalezas, cuáles son los músculos implicados, el movimiento, pero aplicar estos conceptos básicos del entrenamiento para seguir mejorando. Entonces, en este caso, como la gente sabe, pues yo no realizo el press banca plano, lo hago en inclinado, pues a mejorar el inclinado todo lo que se pueda. Totalmente. De hecho, decimos que vamos a inventar una modalidad, ¿no? de power building que sea Sí, 1RM sí. de sentadilla con barra alta, de peso muerto convencional o rumano y de press con inclinación Sí, press inclinado. estandarizada. Total, total. Sí, sí, sí. Y al final es que es eso, la mejora claramente también está haciendo que yo vaya progresando ya no solo en esos movimientos, sino en todo en general, en la masa Claro. muscular y todo. Entonces está siendo un proceso muy bueno. Y entonces, en relación a todo esto que estábamos hablando, está siendo un proceso muy bueno, pero ¿cómo estamos llevando este proceso? En estas 6 semanas, ¿qué puntos se han tenido en cuenta para programar el volumen de entrenamiento, rango de repeticiones? ¿Cómo se ha ido variando con todo esto? Aquí está la clave porque cuando Víctor y yo nos reunimos siempre para hacer la programación, pero en este caso, como comenté, contigo también tuve una llamada antes para trazar toda la estrategia, porque al final, como decíamos, ¿no? Contigo hay que ser más consultor que dictador, como puede ser con un principiante, que eso me parece fundamental y que creo que también todo el mundo lo debe entender. Oye, Eneco, normalmente no te gusta entrenar la fuerza y normalmente no lo expones muchas veces dentro del año. En una preparación de 2 semanas para una persona powerlifter o en atleta de fuerza o un culturista que esté acostumbrado a trabajar mucho en rangos de fuerza, quizás vaya a ser una preparación más larga y vamos a hacer una única toma de RM. Pero en tu caso, y que además se ve que hemos ido acertando, 2 preparaciones para alcanzar 2 picos, para darte más frecuencia y más tiempo a exponerte a cargas altas y que sobre todo mentalmente y esa capacidad de green a una repetición mejore muchísimo, porque tenías una alta capacidad de lucha en un rango, pues a lo mejor de 5 a 10, 12 repeticiones. Eso es. Exactamente. ¿Y qué ha pasado? Pues una preparación con 2 bloques para 2 picos, uno más específico y otro más inespecífico, y ¿qué han ocurrido en estas 6 semanas? Muy sencillo, de 2 en 2 semanas. Hemos hecho 2 semanas de acumulación o adaptación para ir adaptando el cuerpo a los nuevos ejercicios y variantes y ángulos que hemos estado trabajando, acumulando volumen y, como tú decías en tu vídeo anterior, ganarse la top set. Y luego de esas 2 semanas, otras 2 semanas con top set más pesadas para empezar a intensificar y ver ese trabajo que hemos logrado, que además te estabas adaptando muy rápido, y luego otras 2 semanas para hacer esas 6 en total para tirar ya single pesadas. Entonces, ese pico ha sido básicamente una progresión muy lineal con ondas, como lo llama Luis Simón, cada 2 semanas y que ha sido primero una acumulación y luego una intensificación. Y que ahora eso lo vamos a alargar mucho más como si fuese un picking de 6 semanas, pero dándole un reset de 2 semanas después de haber hecho estas últimas con cargas más altas, pero con el movimiento de competición. De nuevo adaptarnos y empezar a subir de nuevo. Al final eso va a ser fundamental, que tu cuerpo empezase a exponerse a esas cargas altas. Y por eso en la 5.ª semana
que parecía que ya habías llegado a tu 1RM y que para cualquier otro hubiese quedado frito, tú habías seguido mejorando y había coincidido a lo mejor que tenías un mal día más llegar a ese pico y la semana siguiente estabas muchísimo mejor todavía. La progresión era como si fueses una persona que está haciendo un deporte nuevo y se adapta muy rápido porque estamos pasando de un rango a otro o de ejercicios a otro. Aquí, claro, es que realmente si analiza es lo que suele pasar en culturistas en diferencia con Power. Un Power está muy acostumbrado a hacer 3 movimientos y cuando en un bloque lo sacas de ahí, necesita muchas semanas para adaptarse y sacar el máximo rendimiento a ese ejercicio. Sin embargo, un culturista tiene esa variedad mucho más asentada en su entrenamiento. Está mucho más acostumbrado a hacerse fuerte en diferentes ejercicios en menos tiempo. Esto lo habla Jordan Peter también, que se pueden cambiar de ejercicio más frecuentemente dentro de que más o menos todos se parecen, ¿no? Eso Y es. coger el pico mucho más rápido. Pues en tu caso al final se ha visto. Si a mí, y bueno, yo sí estoy acostumbrado a hacer diferentes ejercicios, pero un powerlifter típico lo saca y le hace ser fuerte en una variante, en 6 semanas no va a hacer lo que has hecho tú, que ha sido superar su anterior RM. Pero Claro. tú que estás acostumbrado a, vale, cambio el estímulo, cambio la máquina, cambio el ejercicio y en pocas semanas soy capaz de darle una máxima intensidad a ese ejercicio, pues te has adaptado súper rápido y has sido capaz de hacer tanto en estas 6 semanas como va a volver a pasar en las próximas 6. Claro, entonces aquí, una vez ya hemos terminado estas 6 semanas y hemos visto que me he adaptado súper bien, volvemos bueno, cogemos los ejercicios principales, que eran los ejercicios en los que teníamos este objetivo de ganar, de mejorar el 1RM o de hacer una toma de marcas o lo que sea, y volvemos a empezar otra vez, poco a poco, con estas ondas más o menos que habéis explicado. Exactamente. La idea es hacer exactamente lo mismo, esas 2 pequeñas semanas más de acumulación, más otras 2 semanas con top set y otras 2 o 3 semanas de single, ya que vamos a terminar antes y a lo mejor adelantamos las top single un poquito antes para conseguir ese pico y ver cuánto duraría lo que se llama el time to peak o lo que sería aplicar esas estrategias emergentes a ti, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, porque aunque los resultados en este primer bloque han sido muy buenos, todavía hay mucho trabajo que hacer, porque si vamos a analizar cuánto estabas proyectando de RM a repeticiones con la diferencia a 1, aunque tu 1RM haya mejorado, todavía hay mucho margen para lograr hacer realidad lo que tú proyectas a repeticiones con lo que podrías realizar a 1. Perfecto, perfecto, chicos. Pues Yo creo creo que que aquí en ECO también sería interesante hablar del tema de la gestión de la fatiga en este bloque, que realmente es la clave también. Cómo se va a gestionar la fatiga en las primeras 6 y en las segundas 6, sobre todo con los ejercicios auxiliares o accesorios. Y es que en las primeras 6 los ejercicios auxiliares eran demandantes a nivel general, a nivel de, pues, de fatiga, de energía, como puede ser una sentadilla péndulo. Y sin embargo, en estas siguientes 6 semanas buscamos ejercicios más analíticos que descienda esa fatiga que generan, con lo cual también sabemos que aunque el movimiento principal, al mover más carga, nos va a generar más fatiga, por otro lado, todos los accesorios van a ir reduciendo esa fatiga y la idea es que llegue en un pico de forma máximo a la semana 12 o a la semana 13, también por cómo hemos jugado con esos auxiliares. eso es. Al final también la gente tiene que entender que no es cuestión solo de hacer una programación de los ejercicios principales, Claro. sino de todos los demás que van a afectar, como comentabas, Víctor, a la fatiga general y hay que gestionarla, ¿no? Hay que gestionar esta fatiga porque muchas veces podemos ir, nuestro rendimiento puede, o más que el rendimiento, el fitness puede ir mejorando, pero ese aumento de la fatiga va a enmascarar el rendimiento real de los propios ejercicios y que tú en las sesiones de entrenamiento no estés moviendo el peso que podrías mover sin fatiga, pero también es una parte fundamental, ¿no? Para después conseguir este rendimiento. A mí, Totalmente. de hecho, me suele gustar hablar de que esas etapas de mayor volumen de entrenamiento son las que están construyendo el pico de forma final, que muchas veces lo que se suele hacer es, o lo que se está viendo ahora en el mundo del culturismo, es reducir muchísimo el volumen de entrenamiento, aplicar mucha intensidad y las primeras semanas se ve una mejora a la leche. Claro, si antes venías metiendo mucho volumen de entrenamiento, es normal que veas esta mejora. Pero si vas a querer seguir mejorando a medio o largo plazo, es necesario meter etapas y bloques donde haya un mayor volumen de entrenamiento y se acumule
más fatiga, ¿no? Totalmente. Además, lo que tú has dicho es justamente en nuestro libro, lo comentamos. El bloque de volumen es el que construye la fuerza y el picking simplemente es el que lo expresa, ¿no? Eso Entonces, es. al final, eso también es muy importante. Y esa parte también de gestión de la fatiga con los auxiliares, hay muchos preparadores o mucha gente que incluso te llega y te dice, no, yo quiero que me programe los básicos, pero los auxiliares me los programo yo. O sea, vamos, ¿cómo puedo, desde un punto de vista holístico, como si fuese Claro. completamente separado uno de otro, programarte una cosa sin saber qué es el resto de fatiga que le estás metiendo? Pues con Eneco, que él hacía su aportación de la parte de más hipertrofia o ejercicios más analíticos, por esa parte de que somos consultores sobre todo y él se conoce muy bien qué es lo que necesitaba, pero luego nosotros también teníamos que conocer qué es lo que iba a hacer, cuánto volumen, qué intensidad, y ahora incluso jugar con que no es lo mismo en el primer bloque lo que se podía meter que en este segundo de cara a esa especificidad, ¿no? Y que, bueno, al final también el entrenamiento, al final una frecuencia 2 de sentadilla, frecuencia 2 de peso muerto y de empujes, al final seguía siendo muy demandante y que la fatiga local era alta. Eneco me lo decía que cuando terminaba alguna sesión 2 de sentadilla y peso muerto con toda la fatiga que arrastraba, era demandante. Sí, 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 era demandante, pero bueno, aunque fuera demandante, se veían ahí las mejoras semana tras semana de una forma increíble. Al final, optimizando todo lo demás, si quieres mejorar, tienes que entrenar duro, no tienes otra. Está claro que tienes que hacerlo con cabeza, ¿no? Como siempre decimos, y programando todo, pero es muy difícil, o desde mi punto de vista, imposible mejorar si no entrenas duro. Así que este es parte del juego al final. Total. Pues yo creo que este marco teórico que hemos comentado, que habéis comentado ahora mismo, creo que le puede ayudar muchísimo a la gente y, bueno, contextualizar un poco lo que les he enseñado antes de la estructura de entrenamiento que vamos metiendo y por qué estas variantes de ejercicios. Así que, chicos, muchísimas gracias por vuestro aporte, por ayudarme con este mini objetivo que tenía, que ya lo habéis hecho en el primer bloque y ahora a ver qué es lo que pasa en el segundo. Un placer para nosotros. A nosotros nos gusta muchísimo esto, traer a nuestro lado oscuro, aunque no sea así, que se vean los beneficios, porque siempre estamos defendiendo en el Power los beneficios de la parte de hipertrofia, que se vea también viceversa es fundamental. Eso es, eso es. Que al final son disciplinas que pueden ir de la mano y que bueno, se retroalimentan entre ellas, ¿no? Unas Claro. cosas se pueden sacar de la otra disciplina y que pueden ayudar muchísimo. Después de haber escuchado todas las explicaciones de Rubén y de Víctor, os voy a enseñar cuáles fueron después de este bloque de 6 semanas, las últimas semanas, cuáles fueron las marcas de estas variantes de ejercicios. Así que primero vamos a empezar con el peso muerto con déficit, que era la variante principal del peso muerto convencional. Así que os lo dejo por ahí. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Pasamos a la sentadilla y la variante de este bloque ha sido una sentadilla sumo con pausa, que muchos veréis y diréis, sumo, pero si yo es como lo hago normalmente. Bueno, para mí es sumo porque mi apertura de piernas suele ser bastante estrecha, que es donde más fuerte me encuentro, por lo tanto, a la hora de realizarlo así, mi rendimiento cae en picado. Y bueno, para caer en picado mi rendimiento y ser un ejercicio que me cuesta mucho más de lo normal, creo que hemos conseguido unas marcas bastante interesantes. Así que os dejo por aquí la sentadilla sumo con pausa. Y finalmente os voy a dejar el press banca con alta inclinación, o sea que muchos pensaréis que es un híbrido entre un press banca inclinado y un press militar porque hay algo más de 50 grados de inclinación en esta banca y os voy a dejar cuál fue la marca con pausa porque era press banca con alta inclinación y pausa y bueno, lo veis aquí a continuación.
Dicho esto, bueno, hemos visto unos progresos muy acentuados en estos ejercicios a lo largo de 6 semanas. Como comentaba Víctor, en poco tiempo me he conseguido adaptar enseguida. Son rangos de repeticiones que yo normalmente no toco, lo que quiere decir que, bueno, que es normal que de hecho si comparas mis marcas con las de un powerlifter, son marcas bastante malas, la verdad. Pero bueno, soy consciente de que no es en lo que yo me centro al 100% y que, bueno, que tampoco soy una persona extremadamente fuerte. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo hayáis disfrutado tanto como estoy disfrutando yo este bloque. Si os mola, me gustaría que dejarais en comentarios qué os ha parecido y si os gustaría que hablara de este segundo bloque que estoy realizando ahora mismo, que estoy en la semana número 1, y bueno, explicaros también qué es lo que hemos ido haciendo y bueno, cuáles son los resultados finales en el press banca inclinado, peso muerto convencional y sentadilla. Mientras tanto, le seguiremos dando caña, suscribiros a mi canal, dadle una manita arriba si os ha gustado y como siempre decimos, no brain, no game. Se me olvidaba, chicos, os voy a dejar las redes sociales de Rubén y Víctor abajo en la descripción y os recomiendo encarecidamente que sigáis las publicaciones que hacen porque hablan muchísimo del entrenamiento de fuerza y si os interesa las ganancias de fuerza. También hablan de masa muscular y de otras tantas modalidades deportivas relacionadas con la fuerza, lógicamente. Así que nada, eso es. Aquí abajo en la descripción lo tenéis y toda la información ahí. Nos vemos. 1, 2, 3.